Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Qué lindo verlo salir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más. Aquí a Horas Extras por Caput. Vamos a estar juntos hasta las 17 en la operación técnica y mucho más. A Yelén Mancilla y en la conducción Vilma Noche y Enrique Garrido. Hoy le damos un respiro a Vilma hasta la próxima semana. Un aniversario feo, pero hay que recordarlo porque es muy importante. Se cumplen 60 años de la Noche de los Bastones Largos. El 29 de julio, hace 60 años, Onganía, el entonces dictador Juan Carlos Onganía, intervino en las universidades nacionales. Fuerzas de seguridad, sobre todo la Policía Federal, irrumpieron en las instituciones. Se ensañaron con ciencias exactas y naturales, detuvieron, sacaron a la gente a palos, por eso, los famosos bastones largos, las detuvieron, y todo esto derivó, y junto con las políticas económicas que aplicaba Onganía y su equipo, provocó no solo que la gente buscara alivio en cualquier parte, buscara trabajo, ocupación, expertos, ¿no? Docentes, alumnos, sino que muchos de ellos y muchas de ellas se fueran al extranjero a ejercer su profesión o a completar sus estudios. Y hay que decir, porque es importante tenerlo en cuenta, que eran muy, pero muy bienvenidos en el extranjero, porque nuestras instituciones educativas tienen un excelente nivel que es reconocido en todo el mundo y cada año. Hay publicaciones especializadas que cada año ubican, sobre todo a la Universidad de Buenos Aires, entre las primeras en calidad educativa. Eso es una pérdida, no solo una pérdida, yo te diría una pérdida casi amorosa, ¿no? Por parte del país, es decir, desprenderse de todas esas personas que además abandonaron sus afectos y desarrollaron su vida como pudieron en otros lugares del mundo. Algunos muy bien, pero eso no te lo sacás nunca. Y lo material, es decir, la pérdida que sufre el país en materia de inteligencia, de desarrollo, de investigación. Y creo que es un momento adecuado para tenerlo muy, muy en cuenta. Ya pasó antes, no solo con las dictaduras, porque también pasó, por ejemplo, en los 90, que se iban las científicas y los científicos de la Argentina precisamente por las políticas que se aplicaban. Y eso, lamentablemente, se está reproduciendo
hoy con Javier Milei y sus delirios libertarios o libertarianos, más bien, porque no tiene nada que ver estos que se llaman libertarios con los libertarios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenían otros valores muy, pero muy, muy distintos. Hay muchísima información. Lamentablemente, como siempre te digo, no es la mejor en el ámbito laboral, pero bueno, tenemos una muy buena que es de las trabajadoras y los trabajadores aceiteros, que más adelante te la voy a pasar, porque es muy importante. Dado que Aceiteros, la Federación de Trabajadores Aceiteros, Trabajadoras y Desmotadores de Algodón, ha adoptado hace ya muchos años una política en materia salarial que no se atiene ni más ni menos que a la ley, a la Constitución Nacional, para pedir un salario. Artículo 14 bis y también la ley de contrato de trabajo. El salario debe cubrir necesidades del trabajador, de la trabajadora, que además en la ley de contrato de trabajo están enumerados, y que incluyen el ocio, el entretenimiento, además de todo lo demás, la educación, todo lo que se te ocurra. Bueno, esa es la ley. Llamativamente, en vez de apegarnos a la ley en forma habitual, lo que hacemos es todo lo contrario. Nos encontramos con empresas y empresarios, gobierno, empezando por el gobierno, que se niegan a paritarias, que las censuran, dicen no, esto no se puede avalar porque no hay plata, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos lamentablemente hoy, y sobre algunos de estos temas vamos a hablar a lo largo de nuestro programa. Te reitero, aquí en la operación técnica está Yelén y nos va a poner nuestra primera canción. Comisario le pregunta al diputado si conoce algún amigo del juez que pudiera estar interesado en un asunto que le cierra a los tres. Periodista le confiesa al sacerdote que no es cierto lo del diario de ayer, la mentira que se escribe por encargo no parece ser pecado esta vez. La ministra sale con el empresario, pero no siente nada bueno por él. Algunas veces coge con el comisario y otras veces con el cura y el juez. Cada cual se calla una parte, vuelven a casa y se miran por TV. Cada cual se queda una parte, ojos ciegos, corazón que nunca pudo ver.
ciegos, corazón que nunca pudo ver. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Estamos haciendo Horas Extras por Radio Caput. Mientras veníamos acá al programa en la Avenida Callao, como solemos pasar por ahí, dos detallitos, ¿no? Por allá, una visita guiada estaban haciendo un grupo de turistas a una cuadra del Congreso frente a la valla que cierra por completo la Avenida Callao. Una hermosa manera de presentar a la ciudad de Buenos Aires. Camino unos metros, me encuentro en la esquina con alguien que me pregunta: ¿cómo hago para ir al Congreso? Claro, ¿dónde está? ¿Cómo hago? Le digo, mire, el Congreso está ahí, estaba en una cuadra, claro. Va a tener que dar una vuelta y preguntarle a un cana cómo pasar para llegar al Congreso. Evidentemente no era una persona que estuviera dispuesta a protestar por algo, seguramente tenía que ir, o no sé, enfrente o a alguna oficina o lo que fuera. Y cuando llegamos aquí, a la Radio Portal Caguano, una amable reunión de uniformados aquí, como te digo, a cuántas cuadras del Congreso de la Nación. Y así estamos en la ciudad de Buenos Aires, con afiches que vemos todos los días, en el cual se identifica a la ciudad con uniformadas y uniformados. Es impresionante, es muy llamativo, y hemos llegado a tal punto en que no solo no podés protestar, sino que tampoco podés festejar sin que te muelan a palos. Eso es la ley y el orden aparentemente de Jorge Macri. Tampoco te podés ganar la vida vendiendo un pancito por la vereda, porque no solo te van a maltratar, sino que te van a dejar sin los pancitos. ¿A dónde está la libertad?, se pregunta un estudio realizado por la Fundación Encuentro. ¿Sabes a qué o sobre qué se ocupó en las últimas semanas? Relevar a repartidores de aplicaciones. Brevemente,
Según el coeficiente de alcance de pedido promedio de la Fundación, en marzo, un repartidor necesitó completar casi 150 entregas, 150 entregas al mes para no ser pobre. Para sostener un hogar, debió superar más de 450 entregas. El cálculo que hace Encuentro parte de una remuneración media de 3.165.000 pesos por entrega, de 3.165 pesos, estoy muy distraído, te pido disculpas, 3.165 pesos por entrega sin considerar propinas. Esas son las libertades que nos estamos tomando en la ciudad de Buenos Aires. La buena noticia que te quería contar desde el principio y que te la adelanté, los paritarios de la Federación Aceitera y Desmotadora y del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón alcanzaron un acuerdo con las empresas del sector que estaban durísimas al principio, pero muy duras, no querían dar un peso. Porque decían que los salarios, es impresionante lo caraduras que son, decían que los salarios de las trabajadoras y los trabajadores del sector eran lo suficientemente altos y no entendían por qué se les ocurría pedir aumentos. Gustavo Idígoras, el jefe, el número uno del sector empresario. Bueno, lo cierto es que llegaron a un acuerdo finalmente. Y recuerdan que defendieron lo que te dije antes, el reclamo paritario fundamentado en el derecho a un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de estas 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Ni más ni menos que lo que indica la ley. Estamos muy lejos, ¿no? El acuerdo contempla aumentos en mayo, julio, agosto y septiembre. El salario conformado de un trabajador de una jornada legal, un trabajador solo, supera apenas los 1.800.000 pesos, 1.820.000. 2 millones para la categoría siguiente, 2.100.000 para la categoría más arriba y así. Implica este acuerdo un aumento durante el año 2026 de 44,5% distribuido en 26% en mayo, casi 27%, a lo que se le agrega el acumulativo del 14%, 8, 3 y 3 hasta el mes de septiembre. Ya ves que no sé si será en todos los sectores, pero quiero decir que hay otros sectores que seguramente podrían aplicar este mismo criterio y no suelen hacerlo, lamentablemente. El FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, del que participa la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, ha adoptado para sí, el FRESU, el mismo criterio que los y las aceiteros, de modo tal que ya está reclamando un salario básico que supera los 3 millones de pesos. Esa era la buena noticia, me parece que es muy buena. Y otras informaciones indican otras cosas. Por ejemplo, que el próximo 3 de agosto, el próximo lunes, estaba previsto el comienzo de las clases en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que el lunes próximo va a haber un paro dispuesto por la CETERA en ambas jurisdicciones, porque rechazan... por supuesto, rechazan la falta de una paritaria, en principio, y rechazan también la ley de libertad educativa. La libertad está en todo, para mi ley. Te llaman libertad a cualquier cosa y
terminan rompiéndote la nariz. La ley de libertad educativa, que hasta permitiría educar a los chicos, es un decir, de manera independiente, cada uno en su hogar, en fin, una cosa de locos. Eso aparte de la falta de inversiones del gobierno en materia educativa. Te voy a contar algo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés que todavía estamos en el plan vacaciones en la escuela? Muy bien. Los docentes que se comprometieron a participar en este programa, lo hicieron obviamente, lo siguen haciendo. Lo cierto es que cuando estaban ya promediando el vacaciones en la escuela de las chicas y los chicos, les informaron que por un error de cálculo les tenían que bajar lo dispuesto como ingreso, como salario, un 30%. ¿Cómo? Sí, hubo un error de cálculo, discúlpeme. Hubo un error de cálculo y no, vamos a pagarle un 30% menos. Pero yo ya estoy en medio de este trabajo. Yo ya estoy comprometido con las chicas, con los chicos. ¿Cómo puede ser? Es un gobierno, tampoco es un privado, no, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que, sorpresa, cuando estaba en la mitad del plan vacaciones en la escuela, se acordó o alguien notó que habían cometido un error de cálculo nada menos que del 30% del salario de las maestras y los maestros comprometidos en esta tarea. En instantes vamos a tener un diálogo, una conversación con uno de los sectores, con un representante de los sectores castigados, además de la educación en Argentina, que es el de los trabajadores y las trabajadoras del PAMI, con todo lo que eso implica, porque el PAMI está sufriendo lo mismo que otras reparticiones nacionales, con el agravante de que aquí estamos hablando no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino de millones de adultas y adultos mayores que quedan desprotegidos. Por ejemplo, por el cierre de agencias que les impide hacer los trámites como correspondería cerca de su hogar. Estamos juntos hasta las 17 aquí en Horas Extras por Caput. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren. El expediente espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la
la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es Casi ni falta hace anunciarlo. Era María Elena Walsh, la oración a la justicia. Y antes, en el comienzo, fueron Don Osvaldo y la canción Ciegos. Un apoyo, una ayuda. Facultad de Ciencias Económicas. Vos sabés que el endeudamiento individual familiar ha aumentado en un volumen extraordinario en la Argentina y estamos, muchas y muchos argentinos, en situaciones realmente desesperadas en algunos casos. Te ofrece una ayuda, la Facultad de Ciencias Económicas, un asesoramiento que hace el Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios. Anotá, tenelo en cuenta, es un sitio web, entras al sitio web, ahí dice pedido de turnos, pedís un turno y te van a dar unos minutos de atención personalizada para que plantees tu problema y ellos te puedan dar algún tipo de pista, algún tipo de camino para encontrar una salida a una situación tan difícil. El sitio web se llama CGPIN, anotá, cgepyn.económicas.uba.ar. ¿Está bien? cgpin.económicas.uba.ar. Y para terminar con esta parte, en la ciudad de Buenos Aires ya está en vigencia un programa que lleva adelante el Banco Ciudad precisamente para un plan de desendeudamiento para las familias en esas condiciones. Te decía que uno de los sectores castigados por la política oficial es el del PAMI. No solo el de los trabajadores, no solo el de las afiliadas y afiliados, sino también, por supuesto, el de los trabajadores. Por eso ahora estamos en comunicación con Osvaldo Barreñada. Barreñada es el secretario general de UTI. UTI es el sindicato mayoritario del sector, es la Unión de Trabajadores del Instituto, para abreviar. Si seguimos, es la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Barreñada, muchas gracias por atenderlo. Mi nombre es Enrique Garrido. Muchas gracias, Enrique, por el tiempo y espacio que me está dando. No, al contrario, es importantísimo, porque afecta, ¿no? Como decíamos antes, no solo a las personas mayores que están a cargo del PAMI, sino también a trabajadoras y trabajadores, porque hay un proceso de desfinanciamiento por parte del gobierno nacional. Yo querría que usted primero nos diera un panorama de lo que está atravesando, de lo que están atravesando, de lo que están afrontando las trabajadoras y los trabajadores del PAMI en este momento. Bueno, mire, nosotros en este momento tenemos dos grandes temas a resolver. El primero, por supuesto, es el salarial. Le digo sin temor a equivocarme que en los últimos 24 meses hemos tenido un incremento del 7,5%. Claro. Sí. Entramos en lo ridículo, ¿no? Con toda la inflación en estos 24 meses, hemos perdido prácticamente el 50% del valor real salarial nuestro. Y no el nominal, sino el valor real. Sí. Con lo cual, estamos en una situación demasiado crítica. Por otro lado, está pasando algo que nos afecta, no solo a nosotros, sino a los jubilados y pensionados, que ha salido un retiro voluntario. Entonces, ya hay 1.000 compañeros, efectivamente, y esto tiene que ver con el tema salarial, que lo han tomado. 1.000 me dice. Y estamos con... 1.000 me dice. Sí, 1.000. Ah. Y esto repercute sobre todo en las prestaciones. Entonces, ¿por qué?
porque nosotros tenemos el plantel de empleados más bajo desde el 2005. O sea, estamos pisando prácticamente los 11.000 o 10.800. ¿Y esto en qué afecta? Sobre todo no a las grandes ciudades, pero sí a las bocas de atención que están en el interior del país, que muchas de ellas son unipersonales, y la gente que está tomando el retiro deja esa boca de atención. No hay reposición de personal, y están hablando de unir distintas bocas de atención a unos 50 kilómetros de redonda. Claro. O sea, están cerrando agencias directamente. Todavía no se han cerrado, pero tampoco funcionan porque no hay personal. Claro, no hay nadie. Claro, no hay nadie. Por lo tanto, la gente no puede hacer los trámites cerca de su casa. Algo parecido a lo que ocurre con el correo. Cierran las sucursales y la gente tiene que recorrer kilómetros y kilómetros para hacer algún trámite o recibir algún tipo de notificación. En fin, un verdadero despropósito. Y acá le tenemos que agregar que el trámite es por salud. Claro. No es por cualquier cosa, por mandar perdón, no estoy menospreciando el tema de correo, no. Por mandar un giro, una carta. Acá el problema es vida o muerte. Y los jubilados, ustedes saben que más del 82-83% de los jubilados cobran la mínima, y pago el boleto de colectivo para hacer el trámite, que hay veces que hay que ir 2 o 3 veces en el mes, o no como. Claro. O sea, o como o cuido mi salud. O sea, estamos en un dilema gravísimo, ¿no? Sí. Para el jubilado. O sea, esto no está bien, y todavía por ahí decía el ministro que habría que bajar 70.000 cargos públicos más, ¿no? Sí. Digo público, no estatal, porque nosotros somos un ente público no estatal, no pertenecemos al Estado. Sin embargo, el Estado se mete y nos hace todo esto. Claro. Sí, bueno, de hecho han pasado la mayor parte de la existencia del PAMI desde los 70s intervenidos, ¿no es cierto? Y sí, prácticamente vive intervenido. O sea, no importa el color político, todos intervienen. O sea, todos intervienen, desde el proceso militar hasta ahora, todos los gobiernos han intervenido el PAMI. Claro. Barreñaga, aparte de lo salarial, ¿no? Ya me imagino lo que debe ser el clima. Retiros voluntarios, salarios bajos, me dijo 7,5%. Las autoridades se niegan a una paritaria abierta y teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de los trabajadores. Las autoridades de PAMI, algo que no pasó bien, yo tengo 40 años de PAMI. Sí. Algo que no pasó nunca en estos años que yo tengo dentro. Sí. Las autoridades de PAMI no pueden llamar paritarias si no tienen una autorización expresa de Sturzenegger o la Secretaría de Trabajo de la Nación. Claro. O sea, si ellos no le ordenan, los funcionarios de PAMI no hacen nada. Por lo tanto, estamos en esto. Claro, por lo tanto, hablando con toda sinceridad, si depende de Sturzenegger, no podemos esperar nada. ¿Hay en carpeta algún encuentro entre las diferentes organizaciones representativas de trabajadores del PAMI, aparte de UTI, que es la mayoritaria? ¿Están pensando en algún tipo de medida que haga conocer este reclamo, que lo multiplique? Porque parece que no sucediera nada. Nosotros estamos haciendo reclamos. Sí. UTI está haciendo reclamos, ¿no? Sí. Y estamos tomando algunas medidas de fuerza prudentes, porque no podemos tampoco nosotros ser artífices de la desatención de los jubilados y pensionados. Claro, pero, sí. Claro, pero sin embargo estamos haciendo medidas de fuerza. O sea, una no atención de 1 hora o de 2 horas, de acuerdo, no todos los días, pero bueno, estamos haciendo algo. El resto de las entidades gremiales a quienes hemos invitado no participan de esto directamente, están borrados, no hacen nada. Es muy llamativo. Es una situación de lo más complicada, porque no es solo la defensa de un derecho personal o colectivo de trabajadoras y trabajadores, los ponen entre la espada y la pared,
porque obviamente el blanco directo van a ser las empleadas y empleados que tengan que atender a los jubilados y jubiladas que con razón se van a quejar, pero en realidad lo que están pasando es una situación gravísima, crítica. Y es crítica, y en la medida que haya menos personal, ahora voy por ahí, también le afecta al jubilado, porque hay menos personas para atenderlo, claro, con lo cual tiene que ser mucho más, el tiempo de espera es mucho mayor. Esto genera muchas veces irritabilidad en el jubilado, y con razón. Claro. Y bueno, los que están en línea de atención, una forma de decirlo, lo digo como ejemplo, no que ocurra, recibimos los cachetazos, ¿no? Los que están trabajando, los que somos empleados comunes, claro, y que no tenemos poder de resolución para entregar alguna prestación que estén pidiendo. Sí. No depende de que atiende, depende de la gestión que esté en ese momento, ¿no? Así que, bueno, estamos en una situación difícil y, bueno, lo mismo vamos a poner el pecho nosotros, y esto lo pongo como yo reitero siempre. Nosotros en la pandemia no abandonamos y seguimos trabajando, y por esta razón tuvimos muchos compañeros fallecidos porque fueron contagiados en el trabajo, así que no vamos a abandonar a los jubilados y pensionados, que en definitiva no son más que nuestros padres y abuelos. Uh-huh. Así que sí, habría que ver que esta gente, sobre todo el ministerio que maneja Sturzenegger, de que primero que el PAMI no es del Estado, y segundo de que la jubilación de los que reciben los jubilados y pensionados, el ABRF, es mínimo en su mayoría, más del 80%, deberían considerar que por lo menos tengan un buen sistema de salud, como para compensar la falta de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, evidentemente parece que no les interesa. Vamos a compartir con nuestros oyentes una información que usted seguramente ya conoce, pero vale la pena. En el mes de mayo, la Oficina de Presupuesto del Congreso concluyó que las transferencias de recursos nacionales al PAMI cayeron casi un 55% en el primer cuatrimestre en comparación con el mismo periodo de 2025. Esto es claro, esto es una fotografía de lo que usted nos está contando. Claro, que yo voy a tratar de aclararse un poquito. Por favor, más. Por favor. Nosotros, PAMI, sí, tendría que tener 3,5 millones de afiliados. Sí. Usted sabe que la plata que le entra al PAMI mayoritariamente viene de los trabajadores, de todos los trabajadores en actividad, sí, y de los propios jubilados y pensionados. Sí. Ese dinero sería suficiente para que tengan una excelente prestación, 3,5 millones. Ahora, los distintos gobiernos han ido incrementando el número de beneficiarios dentro del PAMI, llevándolo a 5,5 millones. O sea, el Estado Nacional, no importa el color político, el Estado Nacional ha ingresado 2 millones de personas al sistema PAMI. Sí. Entonces, por esos 2 millones de personas se tiene que hacer cargo a alguien. Sí. Si lo dejamos únicamente a los jubilados y a los que trabajan en actividad, por supuesto que esto no funciona. Sí. Entonces, el Estado Nacional debería y debe hacer un aporte por estas personas que el Estado ingresó. Ese aporte, es lo que usted me está diciendo en mayo, ha disminuido enormemente, con lo cual el nivel de prestaciones, por supuesto, es afectado, ¿no? Muy, muy afectado, ¿no? Claro. Así tenemos, por ejemplo, perdón que te interrumpa, hablemos de medicamentos. Sí, por favor. Decían de que el PAMI había sacado el 100% de medicamentos. No, eso no es verdad. El PAMI sigue dando el 100% de medicamentos. Lo que han achicado es el Vademecum. Claro. La trampa está ahí. Es una trampa, claro. Exacto. No te lo cubro, esto no te lo cubro. Tenemos más chiquito y yo no te cubro todo lo otro. Claro. Pero yo te sigo dando el 100%, pero con el Vademecum reducido. Y al mismo tiempo anuncian la liberación de medicamentos. Por otro lado, aumenta el número de medicamentos que no necesitan receta
de modo tal que la gente de un modo u otro tiene que acceder o trata de hacerlo y el dinero se va para otra parte. ¿Qué debemos esperar de este fondo de asistencia laboral que ha impuesto el gobierno? Yo creo que todo lo que hace en general hablo, ¿no? Todo lo que hace la reforma. Se lo digo por laboral, los fondos, ¿no? Sí, todo lo que, a ver, esto tiene un correlato, todo lo que ha hecho todo lo que hace la ley esta de reforma que modernización laboral, en realidad, primero que no ha generado empleo. Al no generar empleo, hay una reducción de fondos porque hay gente que se jubila y se está yendo. Los jubilados, por más que aportan el 3%, no es lo mismo que aporta una persona en la actividad. Claro. Y si no hay un crecimiento en la actividad, tampoco hay un crecimiento razonable dentro de los fondos que le entran al instituto. Claro. ¿Me sigue, no? Sí, Así totalmente, porque además los sectores que mejoran de la economía, no son los sectores que más empleo dan, es al contrario. Exacto. Y lo decía la misma referente del Fondo Monetario, de que estaba bien lo que estaban haciendo, pero que por lo menos tenían que mejorar un poco hacia abajo, ¿no? Que es lo que no están haciendo. O sea, posiblemente habría que ver, ¿no? A nivel de macroeconomía, más o menos ciertas cosas, pero lo que hace al quehacer diario es tamaño. O sea, no hay bolsillo que aguante. No, obviamente no llega a la mayoría de las argentinas y de los argentinos. Y esto en familia trabajadora, imagínense en jubilados, ¿no? Sí. ¿Teme que terminemos en algo similar al SAEF-FJP con este gobierno? Y eso están diciendo. Yo les puedo decir de PAMI, que hay algunas provincias, por ejemplo Chubut, que anda diciendo que quiere tomar la prestación de PAMI. Y si toma la prestación de PAMI, la plata que le mandarían, entre comillas, ¿a dónde entra? A rentas generales de la provincia. Claro. Y rentas generales de la provincia, la plata va a cualquier lado. ¿Cómo nos aseguramos que realmente va a caer en los afiliados a PAMI, ¿no? Y por otro lado, PAMI es absolutamente solidario. O sea, si usted toma provincia de Buenos Aires, Capital Federal, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, Mendoza, Tucumán, tiene un ingreso importante de dinero, y al ser solidario le llega plata a Chubut, a Santa Cruz, a Catamarca, a Formosa, o sea, las provincias chicas que no le entra la cantidad de dinero que le tendría que entrar para poder dar una prestación acorde a lo que necesita un jubilado. Y sabemos que el jubilado, en cuanto a salud, es el que más necesita. Y a medida que nos vamos envejeciendo, necesitamos más medicamentos, más tratamientos, más cuidado en la salud, ¿no? Y bueno, son contradicciones permanentes. Sí, contradicciones o crueldades, porque recién nombrábamos a Sturzenegger, estaba recordando a Lugones, el ministro de Salud, diciendo las dificultades del PAMI por el aumento de las edades de las jubiladas y los jubilados, ¿no? Como si estuviera haciendo una auditoría. Realmente es indignante escuchar esas cosas. Barreñada, estamos hablando con Osvaldo Barreñada, es el secretario general de UTI, la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el sindicato mayoritario del sector. Yo quiero aprovechar el conocimiento profundo y amplio que tiene usted del sector y le quiero preguntar si no estaremos frente a un verdadero vaciamiento. Estaba pensando en los recortes y retiros voluntarios que usted hablaba y me preguntaba si es verosímil que hay despidos encubiertos de médicos, reducciones de cápitas asignadas, además de lo que les están pagando, que parece que es muy poco. Mire, lo que es seguro es de que en este retiro voluntario están yendo una gran cantidad de profesionales que son indispensables para PAMI, muy necesarios, y que no han tenido durante muchos años un aprendizaje de lo que es PAMI para poder responder a las necesidades de los... Y esa gente la perdemos. Claro. Y es muy difícil reemplazar. No tenemos
muchos especialistas en el país para reemplazar a los que durante años estuvieron trabajando y aprendiendo, porque esto es un aprendizaje permanente. El PAMI va cambiando el sistema prestacional de acuerdo a la gestión, entonces hay que tener una cantidad de conocimiento que con la gente que se va se pierde. Y después es muy difícil reemplazar esto. La verdad, mire, como está planteado el sistema de salud, yo puedo decirle que acá ahora estamos tratando, ya hay una resolución que ponen a las compañías de seguro, sí, que pueden hacer también seguros de salud, aunque sería muy parecido a lo que se hace en Estados Unidos. Claro. Y esto va absolutamente a poner muy por debajo la capacidad de las obras sociales sindicales, pero no solo eso, sino también las prepagan. Uh-huh. Así que usted sabe cómo funciona el sistema. Yo te pago un seguro sí. Por 2 millones de pesos, pero a mí la operación me sale 5 y me tendré que poner con 3 millones. A contramano, sí. Todo al revés, digamos, sí. ¿no? La verdad que... A contramano de la tradición humanitaria y solidaria que tiene la Argentina. Exacto. Barreñaga, tocamos, en realidad apelé a su conocimiento para tocar varios temas. ¿Hay algo que haya quedado en el tintero y que le interese remarcar antes de despedirnos? Sí, yo lo que quiero que siempre que ustedes me dan la oportunidad lo remarco. Sí. Es que todos los gobiernos, evidentemente que es por el volumen de caja que es PAMI, sí. En cuanto a presupuesto, que el PAMI no es del Estado, que el PAMI recibe fondos de los jubilados y de los trabajadores de la actividad, y que el PAMI está intervenido permanentemente. La última intervención fue en el 2003, estamos en el 2026, hace 23 años que está intervenido, y que sería bueno que este gobierno que dice que juega con la libertad, que son libertarios, bueno, que se hagan cargo de normalizar el instituto y que puedan ser manejados por los jubilados y pensionados y por los trabajadores de la actividad, como dice la ley de creación. Barreñaga, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. No, yo le agradezco a usted el espacio, muchísimas gracias. Que siga bien. Que tenga buenas tardes. Igualmente usted. Era Osvaldo Barreñaga, el secretario general de UTI, Unión de Trabajadores del Instituto, el más significativo, el mayoritario del sector de las trabajadoras y los trabajadores del PAMI. Qué situación, ¿no? Porque hablábamos del PAMI, hablamos de las rutas, que es otra cosa, sí, ya sé que es otra cosa, pero está corriendo peligro la vida de las argentinas y de los argentinos por el abandono de las rutas y la falta de inversión del Estado en ese rubro, ¿no?, tan importante. Me pregunto qué estará ocurriendo ahora, por ejemplo, en la Patagonia, con las necesidades especiales que tienen en pleno invierno esas rutas, esos caminos. Estamos llegando al final del programa, algo de música.
sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, ido por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Sin la sombra, sin coyullos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza, ido por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Era el dúo Coplanacu, Desmonte, está todo dicho, ¿no? Ahí por ahí hablaba de algunos pajaritos que ya no se ven precisamente por los desmontes, esos desmontes que hacen grandes empresas con la complicidad de algunos gobiernos para, bueno, puede ser para poner soja, puede ser para cambiar esos árboles tradicionales, esos árboles propios de la tierra, por otros de crecimiento rápido, ¿no? Y aprovecharlos para su comercialización. Nos estamos yendo, no quiero que nos despidamos sin decirte que el 6 de agosto el Frente de Sindicatos Unidos, el FRESU, decidió movilizarse al Congreso contra la ley, la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no es más que una ley de entrega de nuestra tierra a potencias extranjeras. Recordemos que detrás de empresas, por ejemplo, cualquiera, elegí el nombre, que venga y compre alguien, compro yo la tierra, compro ¿cuánto? 30.000 hectáreas. Nadie sabe quién soy, nada. Detrás mío, bueno, está nada más y nada menos que alguna potencia. Y se quedan con nuestra tierra y están ilimitados, es decir, no hay límites como hay ahora, como lo fija la ley, para los territorios de frontera, con lo cual sería, bueno, la apertura para cualquier cosa. Espero sinceramente que eso no avance. El 4 de agosto, 2 días antes, esto es importante, el Frente de Sindicatos Unidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Sindicato de Prensa se van a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar para denunciar la reforma laboral regresiva y lo que llaman shock más represión, es decir, reforma laboral regresiva más represión en aumento. El gobierno que hoy tenemos en la Argentina está cada vez más al margen de la ley. Decir que carecemos de un poder judicial en la Argentina, que no justicia, poder judicial. Y el 3
las mismas organizaciones que hablábamos, por ejemplo, el FRESU, van a apoyar el paro de los docentes el próximo lunes 3 de agosto. Muy bien, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado y te esperamos el próximo miércoles a las 16, como siempre, aquí en Caput, con otro programa de Horas Extras, con Ayelén Mancilla en la operación técnica y mucho más, y con nosotros, Vilma Noche y Enrique Garrido, llevando adelante el programa. Gracias. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas